o simplemente no hay acuerdo, y en función de no tener acuerdo, quien podría ser el gran perjudicado es la República del Ecuador. Ministro, quiero decirle que no es el momento para sembrar dudas. Hay dudas respecto de qué es lo que ha sucedido con las relaciones de uno de sus viceministros. No es bueno tener dudas tampoco respecto de la honestidad de quienes presiden el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es bueno tener a la asamblea a la que usted va a tener que recurrir eventualmente a presentar una ley económica urgente que aparentemente no le resulta al gobierno urgente, tanto que ha demorado su presentación. Quiero recordarle, ministro, la buena voluntad que tuvieron todos los bloques con el gobierno al cual usted representa. Cuando hace un poco más de un mes ya nos reunimos y nos pusimos a conversar con usted respecto de cuáles podrían ser las alternativas de salida y nos pusimos a las órdenes y nos pusimos dispuestos a trabajar. En ese tiempo, señor ministro y estimados colegas ecuatorianos, se ha roto el canal de diálogo entre el gobierno y la asamblea. Y eso es lo peor que nos puede suceder. Si de esta crisis dice el presidente de la República que salimos todos, y sus ministros no comparecen cuando se les convoca, evidentemente de esta crisis no salimos todos juntos. Y cuando el gobierno intenta plantear algo sin que se lleguen a consensos, evidentemente esta es la respuesta. Que se encuentra usted, ministro, en un momento en donde en vez de que podamos establecer conjuntamente mecanismos de solución, todo el mundo más bien está pensando en cómo deshacerse del ministro. Tengo la sensación de que habrá tiempo suficiente para conversar sobre si es que tiene sentido o no el juicio político al ministro de Finanzas y sobre las razones sobre las cuales este juicio tenga que versar. Por el momento, creo que más bien deberíamos buscar algún mecanismo que nos permita nuevamente acercar posiciones. Finalmente, en términos de lo político, ministro, usted que tiene cercanía con el presidente, con el vicepresidente, con el ministro que le va escribiendo los mensajes de Twitter al presidente de la República o con la ministra de Gobierno. Miren, no es un momento como para plantearnos, ni siquiera en el pensamiento, ni siquiera en las reuniones de la mesa pequeña, como se la suele llamar, la posibilidad de una muerte cruzada. En la Asamblea no estamos pensando en eso y sería irresponsable que alguien en el gobierno esté pensando en esa alternativa. Coincido con algunos de los colegas. Mire, no es posible que usted pida a los ecuatorianos que metamos más plata, incluso estando conscientes de que es necesario para poder compensar las carencias de la caja fiscal. Cuando usted no plantea una alternativa, por ejemplo, respecto de TAME, hay que escindir la compañía. Hay que hacer que se quede, por el un lado, una low cost que pueda competir válidamente y que force a la baja de precios para poder fortalecer el turismo. Y tengamos, por otro lado, la empresa que presta los servicios habituales para las vías que no son rentables. Mire, ministro, varias personas se han pronunciado el día de hoy respecto de la necesidad de establecer una mesa de trabajo, un consejo consultivo. Cuente con la Asamblea para establecer nuevamente los mecanismos para poder conversar. Pero cuidado, en este tipo de situaciones, quienes tienen acceso al poder suelen tratar de beneficiarse de las decisiones públicas. Aquí nosotros tenemos que buscar que el Ecuador salga adelante, no las empresas de ciertos amigos, ciertos grupos empresariales, ciertos grupos financieros. La responsabilidad de quienes detentamos el poder público es precisamente esta, trabajar para la República y no para ciertos públicos específicos. Tengo la sensación, ministro, de que parte de las cosas que ustedes tienen que hacer es pagar a los proveedores que ya entregaron bienes al Estado. Mire, hay gente que ha llegado al punto de la quiebra porque le entregó al gobierno, del cual usted es parte, bienes y servicios y ustedes no pagaron. Hay personas que se fueron presas porque ustedes no pagaron, a pesar de que ya recibieron los bienes y servicios para los cuales se contrataron. Entonces, no tiene mucho sentido que se mantenga en la estructura financiera del país el tener nuevas inversiones o nuevos gastos. Terminen de pagar a las personas a las que deben. Necesitamos una decisión clara, ministro. ¿Van o no van a eliminar los subsidios a los combustibles? Y si es que lo van a hacer, ¿van a sostener la medida
o nuevamente van a salir corriendo cuando las papas comiencen a calentarse. Mi posición en lo personal es que si es que el gobierno decide tomar esta decisión, va a recibir exactamente el mismo apoyo que quienes pensamos que la medida de liberalizar la economía de la República es el mejor camino para sostener a futuro este país. Creo que debe plantearse en la ley que algún rato tendrá que llegar, ministro. Ojalá, una vez que ya se han tomado más tiempo del que se debía, ojalá se tomen un par de días más. Gracias, presidente, encantado. Necesitamos que se venga en esa ley cuál va a ser su propuesta respecto de la agilidad en el proceso de quiebra y del concurso de acreedores. Creo que es necesario que también planteemos, si es que les vamos a pedir plata a los ecuatorianos, adjunten esa ley lo que debería ser la ley de extinción de dominio. No le puede pedir plata a los ecuatorianos sin tratar de cobrarles a los que se robaron, pues, ministro. Parte de las cosas que se tiene que hacer es reformar las normas de central de riesgo. Mire, en central de riesgo puede haber un montón de emprendedores que estén dispuestos a salir adelante. Finalmente, y este es un llamado, colegas de Alianza País, colegas del gobierno, amigos del gobierno, miren, no es un momento para hacer campaña con la poca plata que se tiene. Entreguen en fundas transparentes las ayudas, no repitan los errores del terremoto de Manabí. Este no es un momento para hacer campaña, no con la pena, no con la gravedad de la situación, no con la plata que todo el mundo está poniendo. Gracias, presidente, gracias, colegas. Saludos, ministro.